Ayer nos habíamos quedado, estábamos por ver la respiración de las aves. Ahí están viendo el sistema respiratorio de las aves. Sí, ahora sí. Ahora sí, ya, ok. Necesito que alguien lea, por favor. ¿Quién puede leer? Bueno, el sistema respiratorio en aves. El sistema respiratorio de las aves está involucrado en la absorción del oxígeno, la liberación de dióxido de carbono y de calor, la detoxificación de ciertos químicos, ajustes rápidos de ácido-base y de vocalización. El sistema respiratorio de las aves difiere del de otros vertebrados, en que la epiglotis está ausente. Además cuenta con pulmones relativamente pequeños, junto con sacos de aire muy especializados, que juegan un rol importante en la respiración. También ayudan a mantener el equilibrio corporal del animal y son termorreguladores, en la medida que reparten el calor donde sea necesario. Ok, entonces, el sistema respiratorio, hablando de las aves, en términos generales, porque habrá aves que tienen variaciones, pero en términos generales, en el caso de las aves, es muy, muy diferente a los mamíferos. Aquí hay un involucramiento de absorción de oxígeno y liberación de dióxido de carbono, más calor. La detoxificación de ciertos químicos, ajustes rápidos de ácido base, y la vocalización. En ciertas aves, no todas pueden vocalizar. Entonces, la respiración en las aves está dada por un intercambio gaseoso, igual que los mamíferos. Detoxificación, es decir, que si ingresa alguna sustancia química, debería de expelerla o morir. Y lo otro es calor. Ayuda a regular la temperatura corporal, la respiración. Aparte de ello, da un rápido equilibrio ácido básico. Y lo último, que no todos lo tienen, vocalización. Entonces la respiración es un proceso que va a dar lugar a intercambio gaseoso, detoxificación, si hay alguna sustancia química, poderla eliminar, repartición del calor de forma homogénea, de forma corporal, y en algunos casos la fonación o lo que corresponde a la vocalización, aparte del intercambio o los ajustes ácido básico corporales. Entonces, ese es el grado de importancia de la respiración en la cuestión de las aves. ¿Han oído ustedes que en las minas antiguamente utilizaban a canarios y llevaban y metían jaulitas de canarios y los tenían dentro de la mina? ¿Qué ocurría? Si aumentaban los gases volátiles en esa mina, esa caverna, esa cueva, paulatinamente se iba generando un proceso de intoxicación del ave hasta que llegaba el momento en el cual ya no lo toleraba más. Entonces ahí está involucrado el sistema respiratorio de las aves en la detoxificación. Entonces esta detoxificación iba a dar lugar a que llegaba a un límite en el cual el cuerpo ya no podía diseminar, expeler la sustancia química que estaba rodeando, el gas químico que estaba rodeando el entorno, y el animal fallecía. Entonces, los mineros se daban cuenta que esta ave moría y por lo tanto sabían que la situación o el nivel de gases volátiles en el ambiente era extremadamente peligroso y que podían también correr con la misma suerte. Entonces, todo el mundo en ese momento salía o abandonaba la mina hasta que la mina baje los niveles o aireaban la zona de la mina para poder diseminar los niveles y cambiar esta situación. Entonces, es ahí lo importante de lo que corresponde a las aves. Su sistema respiratorio va a dar lugar al intercambio de gases, que es lo usual. Va a generar un intercambio o un equilibrio ácido básico. Algunas van a tener fonación, vocalización, y va a repartir el calor de forma homogénea en el cuerpo. Entonces, la detoxificación también. Entonces, estos son los factores importantes de lo cual son específicos en el caso de las aves para poder generar
esta actividad fisiológica. La actividad fisiológica de la respiración no tan solo es la respiración, sino que involucran más cosas como el intercambio de calor de forma homogénea, la detoxificación que ya hablamos hace un instante, aparte de ello el equilibrio ácido básico y en algunas especies vocalización, algunas especies de aves. Vamos a hablar de lo que integra o que constituye estas áreas anatómicas para que se desenvuelva este metabolismo que acabamos de mencionar. Dentro de este metabolismo es necesaria la presencia de ciertas estructuras anatómicas que desenvuelvan estas peculiaridades que acabamos de hablar, el intercambio gaseoso, gracias a qué áreas anatómicas se da en las aves, la detoxificación también, la fonación también, entonces el equilibrio ácido básico y la homogenización de la temperatura, o sea, repartir el calor por igual. Siga leyendo, por favor. Sacos aéreos. Hola, ¿me oye? Sí, sí, se escucha. Sí, por favor. Siga leyendo. Sacos aéreos. Ok. Los sacos de aire permiten un flujo unidireccional de aire a través de los pulmones. Este tipo de flujo implica que el aire tomado tiene un contenido mayor de oxígeno que puede ser difundido en la sangre. La mayoría de aves cuentan con 9 sacos de aire, un saco interclavicular, 2 sacos cervicales, 2 sacos torácicos anteriores, 2 sacos torácicos posteriores y 2 sacos abdominales. Estas estructuras tienen paredes muy delgadas, con muy pocos vasos sanguíneos, por lo que no tienen un rol directo en el intercambio de gases. En cambio, los sacos actúan como una especie de fuelle que mantiene a los pulmones constantemente ventilados. ¿Continúo? A ver, entonces hablemos de esta parte. Entonces los sacos aéreos aproximadamente están en un número de 9, están ubicados entre la clavícula, en la entrada de lo que corresponde al tórax, en la última parte del tórax, en la zona abdominal, y van a actuar como una especie de fuelle. Hablando de fuelle, es decir, unas pequeñas bodegas de aire, o que le van a servir para poder, en el caso de las aves que pueden volar, porque ya ves que no pueden volar, las aves que pueden volar, estas bolsas van a generar una planeación, pueden planear, pueden bajar, subir, ascender y jugársela con la dirección del viento. Entonces esto le va a ayudar a perfilar un direccionamiento. No hay una gran cantidad de vascularidad en el entorno de los sacos aéreos, por lo que no se da un fenómeno de intercambio gaseoso justamente a este nivel. Ahora, estos sacos le pueden aportar aire a la zona pulmonar, en donde sí esos pulmones que están integrados por las estructuras que ya conocimos en los mamíferos, van a desenvolver el intercambio gaseoso. Allí van a ver las estructuras alveolares, que sí van a estar circundadas por una abundante cantidad vascular. Y de este modo se va a dar el intercambio gaseoso en esa zona. Entonces, lo importante de los sacos aéreos es que van a permitir planear, van a generar un equilibrio. Aproximadamente van a estar en un número de 9 y van a permitir ventilar continuamente a los pulmones. Continúe, por favor. Respiración. Respiración. Las aves pueden respirar a través de las fosas nasales por la boca. El aire que ingresa a través de estas aperturas corre a la faringe para luego dirigirse a la tráquea. Esta última es una estructura larga como el cuello, aunque en algunas aves, como las garzas, puede llegar a medir 1.5 metros y estar enrollada, en otras se dilata. La tráquea se bifurca en 2 bronquios primarios en la siringe. Esta es una estructura única para las aves y se considera como su caja de voz. Los bronquios primarios entran a los pulmones y se convierten en mesobronquios, ramificaciones desde estos últimos.
ramificándose desde estos últimos. Existen tubos más pequeños conocidos como ventobronquios, que a su vez dan lugar a más pequeños parabronquios. Estas estructuras pueden ser de varios milímetros de largo, con un diámetro de 0.5 a 2 milímetros, y cuentan con paredes que contienen cientos de capilares de aire ramificados y rodeados de una densa red de capilares sanguíneos. Es en este lugar en donde el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre ocurre. Los parabronquios se conectan con dorsobronquios que ligan el sistema de vuelta a los mesobronquios. Ok, entonces la respiración. Las aves pueden respirar a través del pico nasal o por la boca. Recordemos que la peculiaridad de las aves es que su pico, que es una naturaleza córnea, ese pico tiene hollares o fosas nasales en donde entra el aire. La diferencia con los mamíferos es que no hay una clara y manifiesta separación entre cavidad nasal o área del pico y la boca, gracias a que existe una bifurcación y no hay una clara y manifiesta separación justo a nivel de lo que sería el paladar. Entonces esa zona donde hay una apertura, que en los mamíferos eso está totalmente cerrado, a eso se le llama fisura palatina. El pico va a tener una zona de una fisura. Esta fisura es una apertura, es una línea o es un espacio en donde no hay un directo límite de separación entre la nariz y la boca. No se separan, están en conjunto. Así que el aire puede entrar por el pico, puede entrar por la boca y no hay ningún problema. De ahí se proyecta y se dirige hacia las áreas anatómicas, como la tráquea. ¿Ya? Esta última tiene un largo en una dimensión igual a la del cuello, porque hay aves que tienen un cuello más largo, un cuello más corto, aunque algunas aves como las garzas pueden llegar a medir hasta 1.5 metros y estar enrollado, en otras se dilata. La tráquea se bifurca, o sea, la tráquea llega a un punto y ahí se va a ramificar, van a ser dos ramas, que es lo que mencionábamos ayer en los mamíferos. Entonces la tráquea llega a un punto en donde se divide en dos. Justo en ese punto donde va a dar el inicio a la división en dos, hay un punto anatómico que los mamíferos no lo tienen. A esto se le llama siringe. La siringe va a estar en el término de la tráquea y el inicio de los bronquios. Ayer vimos que los mamíferos tenían una tráquea y de ahí había una bifurcación y de tráquea pasaba a llamarse bronquios. Aquí en las aves hay un punto anatómico diferente que dista de la realidad de los mamíferos. Estamos hablando de que hay una tráquea y aparece una estructura diferente que en los mamíferos no existe, llamada siringe, y de ahí se da la ramificación o la división en bronquios. ¿Cuán importante es esta siringe? Porque, ¿por qué las aves la desarrollaron? ¿Por qué las aves las tienen? Y sin embargo los mamíferos no. Pues resulta que la siringe va a actuar a manera de caja de resonancia. Va a permitir que el aire que fluye a través de ella magnifique los sonidos. Recordemos que estábamos hablando hace un instante en el proceso de respiración había un fenómeno de vocalización, las que pueden hablar, y las que no pueden hablar obviamente van a emitir sonidos. Esta vocalización es la expresión mediante sonidos por parte del ave. Las aves expresan muchos sonidos en el momento de la apareación, el apareamiento. Cuando desean aparearse, necesitan un macho. Obviamente las aves van a trinar, van a generar sonidos típicos de su especie, advirtiéndole al sexo contrario, al sexo opuesto, que hay el momento preciso para la cópula y poder generar nueva descendencia. Entonces es importantísima la siringe para la comunicación entre aves. Por eso las aves la desarrollaron. Hay aves que pueden volar grandes distancias y por ello necesitan que su canto sea emitido hasta grandes distancias. Hay aves que pueden trinar, que pueden hacer sonidos que se alcanzan a oír hasta 1 kilómetro. Entonces, es importantísimo por parte de las aves este medio de comunicación, gracias a la siringe. Existen tubos más pequeños conocidos como
ventobronquios, que a su vez dan lugar a los pequeños parabronquios. Estas estructuras pueden ser variadas en milímetros de largo, con unas ramificaciones, de diámetro, con un diámetro de 0,5 a 2 milímetros, y cuentan con paredes que contienen cientos de capilares de aire ramificados y rodeados de una densa red de capilares sanguíneos. En este lugar en donde el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre ocurre. Los bronquios se conectan con dorsobronquios que ligan el sistema de vuelta a los mesobronquios. Entonces estamos hablando aquí de una estructura de todo de bronquios. Mesobronquios, ventobronquios, parabronquios. Entonces estas estructuras van a dar lugar, gracias a la red capilar que está envolviendo, a la zona alveolar, va a dar lugar al intercambio gaseoso, o sea, a nivel pulmonar se va a dar, como en todas las especies. Diferenciándonos de las que respiran por medio de la piel. Ok, sigamos. Inhalación y exhalación. Siga, por favor. Ok. El sistema respiratorio de las aves, el sistema respiratorio de las aves, el flujo de aire es llevado a cabo por cambios en la presión. Durante la inhalación, el esternón se vuelve hacia adelante y hacia abajo, mientras que las costillas vertebrales se mueven cranealmente para expandir las costillas esternales y la cavidad torácico-abdominal. En este proceso expanden los sacos anteriores y posteriores y baja la presión, haciendo que el aire se mueva hacia estos sacos. El aire viene de la tráquea y los bronquios se desplazan entonces hacia los sacos posteriores y simultáneamente el aire viene de los pulmones, se dirige hacia los sacos anteriores. Durante la exhalación, el esternón se desplaza hacia atrás y hacia arriba. Las costillas vertebrales se vuelven caudalmente para retraer las costillas esternales y así reducir el volumen de la cavidad torácico-abdominal. Este proceso reduce el volumen de los sacos anteriores y posteriores, haciendo que el aire se vuelva fuera de dichos sacos. Ya no veo. El aire. Me tapa eso. El aire de los sacos posteriores se desplaza hacia los pulmones, mientras que de los anteriores se mueve a la tráquea y sale del cuerpo. Esta dinámica en el sistema respiratorio de las aves permite movimientos del aire unidireccionalmente a través de los pulmones, generando un contenido de oxígeno más alto. Ya, intercambio de gases, siga. Intercambio de gases. En los pulmones de las aves, el oxígeno se difunde por difusión simple, desde los capilares de aire hasta la sangre, y el dióxido de carbono desde la sangre hasta los capilares de aire. El aire y la sangre se mueven a través de los capilares, lo hacen en ángulo con respecto al otro, en un sistema conocido como corriente cruzada. Esta disposición hace que el intercambio sea más eficiente con los gradientes de oxígeno y dióxido de carbono mantenidos en todo lo largo de la conexión capilar. Sistema respiratorio de las aves y la siringe. El sistema respiratorio de las aves en el órgano vocal es una estructura ósea conocida como siringe, que se ubica al final de la tráquea y está rodeada por un saco de aire. Esta estructura se convierte en una cámara resonante. El saco de aire también puede resonar en conjunto con membranas vibratorias altamente elásticas. Conjuntos especializados de músculos en la siringe controlan el movimiento de la misma, incluyendo la tensión que se realiza sobre las membranas. Las aves pueden variar tanto en intensidad y frecuencia de sonidos al alterar
la presión de aire que pasa desde los pulmones a la siringe. También al variar la tensión ejercida por los músculos sobre las membranas. Los atributos del tanto que caracterizan a cada especie son resultado principalmente de diferencias en el proceso de aprendizaje más que diferencias en las estructuras del aparato vocal. Ok, bien. Y cortito. Entonces, lo que corresponde a la siringe, como lo mencionamos, estaba dentro de la estructura después de la tráquea y solo se encuentra en aves. Esta va a permitir la magnificación de los sonidos, hablando de vocalización, un método para poder generar una comunicación entre aves. Y las que pueden hablar, pues obviamente generarán sonido no solamente con eso, sino también con la lengua, los que puedan vocalizar gracias a una lengua bastante desarrollada. Sabemos que son pocas las especies de aves que pueden vocalizar. Entonces, la siringe es una estructura que se encuentra alojada antes de llegar a los bronquios y después de la tráquea. Aparte de ello, entra el aire por el pico o cavidad bucal. Sabemos que en el pico, justamente en el límite que debería haber entre cavidad nasal y boca, hay una fisura, una apertura, un espacio, una hendidura llamada fisura palatina. Se llama fisura porque tiene toda la forma de un espacio, como una fisura, una apertura, y palatina porque es donde se debería de ubicar el hueso palatino. Entonces, esta estructura que está desenvuelta en ese sector va a denominarse fisura palatina y va a permitir la comunicación de la cavidad nasal, entrando por los hollares del pico, el aire, y pasando directamente hacia la zona de la glotis. En la zona de la glotis no hay una epiglotis manifiesta, sino que están los demás cartílagos y van a permitir que pase el aire hacia la zona traqueal, que viene la siringe, y de ahí vienen los bronquios, mesobronquios, parabronquios, todo lo que habíamos mencionado de las tres estructuras. Y esto va a dar lugar a que se dé allí en los pulmones el intercambio gaseoso. Sin embargo, hay estructuras diferentes a la zona pulmonar en donde se acumula aire y son los sacos aéreos. Los sacos aéreos están aproximadamente con un número de 9 y están repartidos en todo el cuerpo. Pueden estar antes del tórax, después del tórax, en la zona abdominal. Entonces, estos sacos aéreos van a favorecer y van a actuar como fuelles, es decir, van a mantener cantidades de aire y la van a proyectar o la van a direccionar hacia la zona de los pulmones, de ser el caso. También cuando se está manteniendo el vuelo, estos sacos aéreos van a permitir generar en conjunto al aire que se mantiene, la fuerza del aire, una planeación. Va a planear el ave y surcar el aire y va a mover esta cantidad concentrado de aire según sea necesario. Si tiene que volverse más pesado, obviamente tendrá que insuflar estos sacos aéreos para adquirir más peso y poder planear de mejor manera a las ventiscas que vengan o al aire que venga y poder utilizarlo para mantenerse en alto. También el sistema termorregulador, el aire que va a estar diseminando a todas las áreas, va a generar un bajón de temperatura, porque la temperatura corporal de las aves es bastante alto, y va a permitir regular, va a tratar de hacer un equilibrio de temperatura, dando como resultado un mantenimiento de los sacos aéreos, ya sea llenos, medios o casi totalmente vacíos. Esos sacos aéreos también en las aves que son nadadoras va a permitir sumergirse, va a permitir que bajen una debida profundidad o que no sea tanta la profundidad en la cual utilizar y sea un tanto más superficial. Entonces, estas características de los sacos aéreos son dentro de la anatomía detalles que van a estar envolviendo mucha fisiología en el caso de la respiración. Estos sacos aéreos son importantes áreas anatómicas de las aves. Sin embargo, en producción, esta peculiaridad anatómica, por cierto, hemos mencionado que los sacos aéreos están distribuidos en todo el cuerpo. Hablamos de los pulmones y hemos hablado del diafragma en las aves. ¿Ah? ¿Hemos mencionado en la lectura el diafragma o no? No. No. ¿Y por qué no lo hemos mencionado? ¿Por qué no está en la literatura?
No tiene. Correcto, no tienen diafragma. No hay una clara y manifiesta separación entre tórax y abdomen. Y ese es una debilidad en el caso de las aves, ya que si hay algún tipo de cualquier grado, bajo, medio o alto, hay algún tipo de infección en vías respiratorias, de las vías respiratorias se pasa con muchísima facilidad a cualquier área del cuerpo. Puede pasar a la zona abdominal en cuestión de segundos. El proceso ya sea bacteriano, sea fúngico o viral, puede ir directamente del tórax a la zona abdominal. En el caso de los mamíferos hay una clara y manifiesta separación. Esta separación retarda, retrasa, mantiene un poco aislada algún tipo de infección que pueda saltarse desde la zona pulmonar hacia la zona abdominal. En el caso de las aves no hay esta clara separación. Y al contrario, los sacos aéreos pueden permitir o ayudar a disgregar una infección bacteriana, fúngica o viral, la disgregan mucho más rápido a todo el cuerpo. A todo el cuerpo. Entonces, si hay algo de lo cual se tengan que cuidar las producciones de aves, aves de postura, aves de engorde, de corral, si hay algo que se deben de cuidar son de las enfermedades respiratorias. Una enfermedad respiratoria puede acabar con todo un lote o dejar una poca cantidad de ese lote, con una ineficiencia alimentaria. Entonces, hay que cuidar mucho los procesos respiratorios por la estructura anatómica, cómo se desenvuelven las aves, y que si se haya alguna infección en vías respiratorias, muy fácilmente se diseminará a todo el cuerpo y se volverá una infección general, terminando con una septicemia y muerte del animal. Perdón. Entonces, esa es una característica que nos ayuda a entender por qué la fragilidad de las aves de postura o las aves de engorde ante una problemática de infección de vías respiratorias. Las vías respiratorias, una infección fuerte, media o leve, puede repercutir de una forma increíble en la producción de las aves, puede matarlas incluso. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No está tan difícil lo que es vías aéreas. No. ¿No? Ok. Vamos ahora, como estamos en hora de taller, hora de práctica, pero más que práctica es taller, les voy a mandar un trabajo para que lo terminen hasta las 12. ¿Sí? Para que lo terminen hasta las 12 y lo entreguen. Lo voy a poner en Edmodo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Quiero que me hagan pueden ser en diapositivas. Quiero que me hagan un trabajo en el cual conste la división o el funcionamiento del intercambio gaseoso de eso, explicado de forma anatómica. Es decir, van a poner muchas imágenes, gánense las imágenes, con eso es mucho más fácil entender cómo está compuesto las vías respiratorias, desde la nariz, boca, hacia dónde va, pasa por la tráquea, qué es la tráquea, hasta dónde llega, cómo está conformada la tráquea, todo eso descrito hasta la zona pulmonar, hablando de los mamíferos. Ahora hablando de las aves, lo mismo. Entonces, ustedes estaban repartidos entre especies, ¿verdad? ¿Tenían grupos ya? Pregunto. ¿O son independientes? Cada uno hace su trabajo. Las dos cosas, independientes o podemos hacer por grupo. Por grupos de ¿cuántos estaban? Grupo de 8, por ahí de 7, por ahí de 5. No, mucho. Haga cada uno sus diapositivas y mándenme. Si son 90, mándenme 90. Tienen hasta las 12 para que se pongan a hacer. Voy ahorita a hacer la tarea en Edmodo para que se pongan a hacerla. Es netamente intercambio gaseoso, pero obviamente explicado de forma anatómica, en aves y en mamíferos. ¿Ok? Tienen suficiente tiempo para reunir imágenes e información. Háganme esas diapositivas y súbanla. Esto ya va a ser calificado. Estas son las primeras calificaciones dentro de esto. Gracias a que hicieron bastante trabajo, bastantes presentaciones, sus notas fueron aumentando y eso les ayudó muchísimo para tener bastantes buenas notas. Hay bastantes buenas notas. Ok, ¿alguna pregunta? Sí, la tarea la hacemos
más centrada en aves o en general el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso en general, pero sí desenvuelvan mamíferos y aves. Acabamos de ver aves, no es tan difícil. Ok, O gracias. sea, las dos. Sí. Listo, entonces voy ahorita a subir la tarea.